Cuentos de amor, de locura y de muerte, por Horacio Quiroga. Apaga las luces, ponte los audífonos y deja que yo te cuente el resto. 9. Los mensú. Paréntesis. Mensú viene de la palabra mensualeros, que son los peones que trabajan cortando madera o cosechando hierba mate en la selva. Cierra paréntesis. Cayetano Maidana y Esteban Podeley, peones de obraje, volvían a Posadas en el sílex con 15 compañeros. Podeley, labrador de madera, tornaba a los 9 meses, la contrata concluida y con pasaje gratis por lo tanto. Calle, mensualero, llegaba en iguales condiciones, más al año y medio, tiempo que había necesitado para cancelar su cuenta. Flacos, despeinados, en calzoncillos, la camisa abierta en largos tajos, descalzos como la mayoría, sucios como todos ellos, los dos mensú devoraban con los ojos la capital del bosque, Jerusalén y Gólgota de sus vidas. 9 meses allá arriba, año y medio, pero volvían por fin, y el hachazo aún doliente de la vida del obraje era apenas un roce de astillas ante el rotundo goce que olfateaban allí. De 100 peones, solo 2 llegan a Posadas con haber, para esa gloria de una semana a que los arrastra el río aguas abajo, cuentan con el anticipo de una nueva contrata. Como intermediario y coadyuvante, espera en la playa un grupo de muchachas alegres de carácter y de profesión, ante las cuales los mensú sedientos lanzan su ¡ayjú! De urgente locura. Calle y Podeley bajaron tambaleantes de orgía pregustada y rodeados de 3 o 4 amigas se hallaron en un momento ante la cantidad suficiente de caña para colmar el hambre de eso de un mensú. Un instante después estaban borrachos y con nueva contrata firmada. ¿En qué trabajo? ¿En dónde? No lo sabían ni les importaba tampoco. Sabían sí que tenían 40 pesos en el bolsillo y facultad para llegar a mucho más en gastos. Babeantes de descanso y dicha alcohólica, dóciles y torpes, siguieron ambos a las muchachas a vestirse. Las avisadas doncellas condujéronlos a una tienda con la que tenían relaciones especiales de un tanto por ciento, o tal vez al almacén de la misma casa contratista. Pero en una u otra, las muchachas renovaron el lujo detonante de sus trapos, anidáronse la cabeza de peinetones, ahorcándose de cintas, robado todo ello con perfecta sangre fría al hidalgo alcohol de su compañero, pues lo único que un mensú realmente posee es un desprendimiento brutal de su dinero. Por su parte, Calle adquirió muchos más extractos y lociones y aceites de los necesarios para sahumar hasta la náusea su ropa nueva. Mientras Podeley, más juicioso, optaba por un traje de paño. Posiblemente pagaron muy cara una cuenta entreoída y abonada con un montón de papeles tirados al mostrador. Pero de todos modos, una hora después lanzaban a un coche descubierto sus flamantes personas, calzados de botas, poncho al hombro y revólver 44 en el cinto, desde luego, repleta la ropa de cigarrillos que deshacían torpemente entre los dientes y dejando caer de cada bolsillo la punta de un pañuelo de color. Acompañábanlos 2 muchachas orgullosas de esa opulencia, cuya magnitud se acusaba en la expresión un tanto hastiada de los mensú, arrastrando su coche mañana y tarde por las calles caldeadas, una infección de tabaco y extractos de obraje. La noche llegaba por fin, y con ella la bailanta, donde las mismas damiselas avisadas inducían a beber a los mensú, cuya realeza en dinero les hacía lanzar 10 pesos por una botella de cerveza, para recibir en cambio 1 peso y 40 centavos que guardaban sin ojear siquiera. Así, después de constantes derroches de nuevos adelantos, necesidad irresistible de compensar con 7 días de gran señor las miserias del obraje,
Los mensú volvieron a remontar el río en el sílex. Callé llevó compañera y los 3 borrachos, como los demás peones, se instalaron junto a la bodega donde ya 10 mulas se hacinaban en íntimo contacto con baúles, atados, perros, mujeres y hombres. Al día siguiente, ya despejadas las cabezas, Podeley y Callé examinaron sus libretas. Era la primera vez que lo hacían desde su contrata. Callé había recibido 120 pesos en efecto y 35 en gasto, y Podeley 130 y 75 respectivamente. Ambos se miraron con expresión que pudiera haber sido de espanto si un mensú no estuviera perfectamente curado de ello. No recordaban haber gastado ni la quinta parte siquiera. «Añao», murmuró Callé, «no voy a cumplir nunca». Y desde ese momento adquirió sencillamente, como justo castigo de su despilfarro, la idea de escaparse de allá. La legitimidad de su vida en Posadas era, sin embargo, tan evidente para él que sintió celos del mayor adelanto acordado a Podeley. «Vos tenés suerte», dijo, «grande tu anticipo». «Vos traes compañera», objetó Podeley, «eso te cuesta para tu bolsillo». Callé miró a su mujer y aunque la belleza y otras cualidades de orden más moral pesan muy poco en la elección de un mensú, quedó satisfecho. La muchacha deslumbraba efectivamente con su traje de raso, falda verde y blusa amarilla. Lucía en el cuello sucio un triple collar de perlas, calzaba zapatos Luis XV, tenía las mejillas brutalmente pintadas y un desdeñoso cigarro de hoja bajo los párpados entornados. Callé consideró a la muchacha y su revólver 44. Ambas cosas eran realmente lo único que valía de cuanto llevaba con él, y aún el 44 corría riesgo de naufragar tras el anticipo, por minúscula que fuera su tentación de tallar. Sobre un baúl de punta, en efecto, los mensú jugaban concienzudamente al monte cuanto tenían. Callé observó un rato riéndose, como se ríen siempre los peones cuando están juntos, sea cual fuera el motivo, y se aproximó al baúl colocando a una carta 5 cigarros. Modesto principio que podía llegar a proporcionarle el dinero suficiente para pagar el adelanto en el obraje y volverse en el mismo vapor a Posadas a derrochar un nuevo anticipo. Perdió los demás cigarros, perdió 5 pesos, el poncho, el collar de su mujer, sus propias botas y su 44. Al día siguiente recuperó las botas, pero nada más, mientras la muchacha compensaba la desnudez de su pescuezo con incesantes cigarros despreciativos. Podeley ganó, tras infinito cambio de dueño, el collar en cuestión y una caja de jabones de olor que halló modo de jugar contra un machete y media docena de medias que ganó, quedando así satisfecho. Por fin, 15 días después, llegaron a destino. Los peones treparon alegres la interminable cinta roja que escalaba la barranca, desde cuya cima el sílex aparecía diminuto y hundido en el lúgubre río. Y con aijús y terribles invectivas en guaraní, los mensú despidieron al vapor que debía ahogar en una baldeada de 3 horas la nauseabunda atmósfera de desaseo, pachulí y mulas enfermas que durante 4 días remontó con él. Para Podeley, labrador de madera, cuyo diario podía subir a 7 pesos, la vida de obraje no era muy dura. Hecho a ella, domaba su aspiración de estricta justicia en el cubicaje de la madera, compensando las rapiñas rutinarias con ciertos privilegios de buen peón. Su nueva etapa comenzó al día siguiente, una vez demarcada su zona del bosque. Construyó con hojas de palmera su cobertizo, techo y pared sur nada más, y dio nombre de cama a 8 varas horizontales y de un horcón colgó la provista semanal. Recomenzó automáticamente sus días de obraje,
silenciosos mates al levantarse, de noche aún, que se sucedían sin desprender la mano de la pava, la exploración en descubierta madera, el desayuno a las 8, harina, charque y grasa, el hacha luego, a busto descubierto, cuyo sudor arrastraba tábanos, barigüís y mosquitos. Después el almuerzo, esta vez porotos y maíz, flotando en la inevitable grasa, para concluir de noche, luego de nueva lucha con las piezas de 8x30, con el yopará del mediodía. Fuera de algún incidente con sus colegas labradores que invadían su jurisdicción, del hastío de los días de lluvia que lo relegaban en cuclillas frente a la pava, la tarea proseguía hasta el sábado de tarde. Lavaba entonces su ropa y el domingo iba al almacén a proveerse. Era este el real momento de solaz de los mensú, olvidándolo todo entre los anatemas de la lengua natal, sobrellevando con fatalismo indígena la suba siempre creciente de la provista, que alcanzaba entonces a 80 centavos por kilo de galleta y 7 pesos por un calzoncillo de lienzo. El mismo fatalismo que aceptaba esto con un añá y una riente mirada a los demás compañeros, le dictaba en elemental desagravio el deber de huir del obraje en cuanto pudiera. Y si esta ambición no estaba en todos los pechos, todos los peones comprendían esa mordedura de contrajusticia que iba, en caso de llegar, a clavar los dientes en la entraña misma del patrón. Este, por su parte, llevaba la lucha a su extremo final, vigilando día y noche a su gente y en especial a los mensualeros. Ocupábanse entonces los mensú en la planchada, tumbando piezas entre inacabable gritería que subía de punto cuando las mulas, impotentes para contener la alzaprima que bajaba de la altísima barranca a toda velocidad, rodaban unas sobre otras dando tumbos, vigas, animales, carretas, todo bien mezclado. Raramente se lastimaban las mulas, pero la algazara era la misma. Callé, entre risa y risa, meditaba siempre su fuga. Harto ya de revirados y yoparás que el pregusto de la huida tornaba más indigestos, deteníase aún por falta de revólver y ciertamente ante el Winchester del capataz. Pero si tuviera un 44, la fortuna llególe esta vez en forma bastante desviada. La compañera de Callé, quien desprovista ya de su lujoso atavío, se ganaba la vida lavando ropa a los peones, cambió un día de domicilio. Callé la esperó 2 noches y a la tercera fue al rancho de su reemplazante, donde propinó una soberbia paliza a la muchacha. Los 2 mensú quedaron solos charlando amistosamente, resultas de lo cual convinieron en vivir juntos, a cuyo efecto el seductor se instaló con la pareja. Esto era económico y bastante juicioso, pero como el mensú parecía gustar realmente de la dama, cosa rara en el gremio, Callé ofreciósela en venta por un revólver con balas que él mismo sacaría del almacén. No obstante esta sencillez, el trato estuvo a punto de romperse, porque a última hora Callé pidió que se agregara 1 metro de tabaco en cuerda, lo que pareció excesivo al mensú. Concluyóse por fin el mercado, y mientras el fresco matrimonio se instalaba en su rancho, Callé cargaba concienzudamente su 44 para dirigirse a concluir la tarde lluviosa tomando mate con aquellos. El otoño finalizaba y el cielo, fijo en sequía con chubascos de 5 minutos, se descomponía por fin en mal tiempo constante, cuya humedad hinchaba el hombro de los mensú. Podeley, libre de esto hasta entonces, sintióse un día con tal desgano al llegar a su viga que se detuvo mirando a todas partes sin saber qué hacer. No tenía ánimo para nada. Volvió a su cobertizo y en el camino sintió un ligero cosquilleo en la espalda. Podeley sabía muy bien qué significaban aquel desgano y aquel hormigueo a flor de piel. Sentóse filosóficamente a tomar mate y media hora después un hondo y largo escalofrío recorría la espalda.
No había nada que hacer. El mensú se echó sobre las varas tiritando de frío, doblando en gatillo bajo el poncho, mientras los dientes incontenibles castañeteaban a más no poder. Al día siguiente, el acceso no esperado hasta el crepúsculo tornó a mediodía, y Podeley fue a la comisaría a pedir quinina. Tan claramente se denunciaba el chucho en el aspecto del mensú, que el dependiente, sin mirar casi al enfermo, bajó los paquetes de quinina. Podeley volcó tranquilamente sobre su lengua la terrible amargura aquella, y cuando regresaba al monte tropezó con el mayordomo. «Vos también», le dijo el mayordomo mirándolo. «Iban 4, los otros no importa, poca cosa. Vos sos cumplidor. ¿Cómo está tu cuenta?» «Falta poco, pero no voy a poder hallar». «Va, cúrate bien y no es nada. Hasta mañana». «Hasta mañana». Se alejó Podeley apresurando el paso porque en los talones acababa de sentir un leve cosquilleo. El tercer ataque comenzó 1 hora después, quedando Podeley desplomado en una profunda falta de fuerzas y la mirada fija y opaca, como si no pudiera alcanzar más allá de 1 o 2 metros. El descanso absoluto a que se entregó por 3 días, bálsamo específico para el mensú por lo inesperado, no hizo sino convertirle en un bulto castañeteante y arrebujado sobre un raigón. Podeley, cuya fiebre anterior había tenido honrado y periódico ritmo, no presagió nada bueno para él de esa galopada de accesos casi sin intermitencia. Hay fiebre y fiebre. Si la quinina no había cortado a ras el segundo ataque, era inútil que se quedara allá arriba a morir hecho un ovillo en cualquier recodo de picada, y bajó de nuevo al almacén. «Otra vez vos», lo recibió el mayordomo. «Eso no anda bien. ¿No tomaste quinina?» «Tomé. No me hallo con esta fiebre. No puedo con mi hacha. Si querés darme para mi pasaje, te voy a cumplir en cuanto me sane». El mayordomo contempló aquella ruina y no estimó en gran cosa la vida que quedaba en su peón. «¿Cómo está tu cuenta?», preguntó otra vez. «Debo 20 pesos todavía. El sábado entregué. Me hallo enfermo grande». «Sabes bien que mientras tu cuenta no esté pagada, debes quedarte. Abajo te podés morir. Cúrate aquí y arreglas tu cuenta enseguida». ¿Curarse de una fiebre perniciosa allí donde se la adquirió? No, por cierto. Pero el mensú que se va puede no volver, y el mayordomo prefería hombre muerto a deudor lejano. Podeley jamás había dejado de cumplir nada, única altanería que se permite ante su patrón un mensú de talla. «No me importa que hayas dejado o no de cumplir», replicó el mayordomo. «Paga tu cuenta primero y después hablaremos». Esta injusticia para con él creó lógica y velozmente el deseo del desquite. Fue a instalarse con Calle, cuyo espíritu conocía bien, y ambos decidieron escaparse el próximo domingo. «Ahí tenés», gritó el mayordomo a Podeley esa misma tarde al cruzarse con él. «Anoche se han escapado 3. Eso es lo que te gusta, ¿no? Esos también eran cumplidores, como vos. Pero antes vas a reventar aquí que salir de la planchada. Y mucho cuidado vos y todos los que están oyendo. Ya saben». La decisión de huir y sus peligros, para los que el mensú necesita todas sus fuerzas, es capaz de contener algo más que una fiebre perniciosa. El domingo, por lo demás, había llegado, y con falsas maniobras de lavaje de ropa, simulados guitarreos en el rancho de tal o cual, la vigilancia pudo ser burlada, y Podeley y Calle se encontraron de pronto a 1000 metros de la comisaría. Mientras no se sintieran perseguidos, no abandonarían la picada, pues Podeley caminaba mal, y aún así... La resonancia peculiar del bosque trájoles lejana una voz ronca. «¡A la cabeza! ¡A los 2!» Y un momento después, desembocando de un codo de la picada,
surgían corriendo el capataz y 3 peones. La cacería comenzaba. Calle amartilló su revólver sin dejar de huir. «¡Entrégate, añá!», gritóles el capataz desde atrás. «Entremos en el monte», dijo Podeley. «Yo no tengo fuerza para mi machete». «Volvé o te tiro», llegó otra voz. «Cuando estén más cerca», comenzó Calle. Una bala de Winchester pasó silbando por la picada. «Entrá», gritó Calle a su compañero, y parapetándose tras un árbol, descargó hacia los perseguidores 5 tiros de su revólver. Una gritería aguda respondióles, mientras otra bala de Winchester hacía saltar la corteza del árbol que ocultaba a Calle. «Entrégate o te voy a dejar la cabeza». «Anda nomás», insistió Calle a Podeley. «Yo voy a...». Y tras nueva descarga, entró a su vez en el monte. Los perseguidores, detenidos un momento por las explosiones, lanzáronse rabiosos adelante, fusilando golpe tras golpe de Winchester y el derrotero probable de los fugitivos. A 100 metros de la picada y siguiendo su misma línea, Calle y Podeley se alejaban doblados hasta el suelo para evitar las lianas. Los perseguidores presumían esta maniobra, pero como dentro del monte el que ataca tiene 100 probabilidades contra una de ser detenido por una bala en mitad de la frente, el capataz se contentaba con salvas de Winchester y aullidos desafiantes. Por lo demás, los tiros cerrados hoy habían hecho lindo blanco la noche del jueves. El peligro había pasado. Los fugitivos se sentaron rendidos. Podeley se envolvió en el poncho y, recostado en la espalda de su compañero, sufrió en 2 terribles horas de chucho el contragolpe de aquel esfuerzo. Luego prosiguieron la fuga, siempre a la vista de la picada, y cuando la noche llegó, por fin acamparon. Calle había llevado chipás y Podeley encendió fuego. No obstante los 1000 inconvenientes en un país donde fuera de los pavones hay otros seres que tienen debilidad por la luz, sin contar los hombres. El sol estaba muy alto ya cuando a la mañana siguiente encontraron el riacho, primera y última esperanza de los escapados. Calle cortó 12 tacuaras sin más prolija elección y Podeley, cuyas últimas fuerzas fueron dedicadas a cortar los sisipós, tuvo apenas tiempo de hacerlo antes de arrollarse a tiritar. Calle, pues, construyó solo la jangada, 10 tacuaras atadas longitudinalmente con lianas, llevando en cada extremo una atravesada. A los 10 segundos de concluida se embarcaron, y la jangadilla, arrastrada a la deriva, entró en el Paraná. Las noches son en esa época excesivamente frescas, y los 2 mensú, con los pies en el agua, pasaron la noche helados uno junto al otro. La corriente del Paraná, que llegaba cargado de inmensas lluvias, retorcía la jangada en el borbollón de sus remolinos y aflojaba lentamente los nudos del hisipó. En todo el día siguiente comieron 2 chipás, último resto de provisión que Podeley probó apenas. Las tacuaras taladradas por los tambús se hundían, y al caer la tarde la jangada había descendido a 1/4 del nivel del agua. Sobre el río salvaje, encajonado en los lúgubres murallones del bosque, desierto del más remoto, ¡ay!, los 2 hombres sumergidos hasta la rodilla derivaban girando sobre sí mismos, detenidos un momento inmóviles ante un remolino, siguiendo de nuevo, sosteniéndose apenas sobre las tacuaras casi sueltas que se escapaban de sus pies en una noche de tinta que no alcanzaban a romper sus ojos desesperados. El agua llegábales ya al pecho cuando tocaron tierra. ¿Dónde? No lo sabían. Un pajonal, pero en la misma orilla quedaron inmóviles tendidos de vientre. Ya deslumbraba el sol cuando despertaron. El pajonal se extendía 20 metros tierra adentro, sirviendo de litoral a río y bosque. A media cuadra al sur, el riacho Paranaí, que decidieron vadear cuando hubieran recuperado las fuerzas.
pero éstas no volvían tan rápidamente como era de desear, dado que los cogollos y gusanos de tacuara son tardos fortificantes. Y durante 20 horas la lluvia cerrada transformó al Paraná en aceite blanco y al Paranaí en furiosa avenida. Todo imposible. Podeley se incorporó de pronto chorreando agua y apoyándose en el revólver para levantarse. Apuntó a Callé. Volaba de fiebre. «¡Pasá, añá!». Callé vio que poco podía esperar de aquel delirio y se inclinó disimuladamente para alcanzar a su compañero de un palo. Pero el otro insistió. «¡Anda al agua! Vos me trajiste. Vandea al río». Los dedos lívidos temblaban sobre el gatillo. Callé obedeció, dejóse llevar por la corriente y desapareció tras el pajonal al que pudo abordar con terrible esfuerzo. Desde allí y de atrás acechó a su compañero, pero Podeley yacía de nuevo de costado, con las rodillas recogidas hasta el pecho, bajo la lluvia incesante. Al aproximarse Callé alzó la cabeza y sin abrir el enfermo los ojos, cegados por el agua, murmuró: «Callé, caray, frío muy grande». Llovió aún toda la noche sobre el moribundo, la lluvia blanca y sorda de los diluvios otoñales, hasta que a la madrugada Podeley quedó inmóvil para siempre en su tumba de agua. Y en el mismo pajonal, sitiado 7 días por el bosque, el río y la lluvia, el superviviente agotó las raíces y gusanos posibles, perdió poco a poco sus fuerzas hasta quedar sentado muriéndose de frío y hambre, con los ojos fijos en el Paraná. El sílex, que pasó por allí al atardecer, recogió al mensú ya casi moribundo, mas su felicidad transformóse en terror al darse cuenta, al día siguiente, de que el vapor remontaba el río. «Por favor, te pido», lloriqueó ante el capitán, «no me bajes en Puerto X, me van a matar, te lo pido de veras». El sílex volvió a Posadas, llevando con él al mensú, empapado aún en pesadillas nocturnas. Pero a los 10 minutos de bajar a tierra, estaba ya borracho, con nueva contrata, y se encaminaba tambaleando a comprar extractos. Fin. Hola, gracias por llegar al final de este relato. Si disfrutas perderte en una buena historia, este es tu lugar. Suscríbete a Libros para Escuchar Chile y siempre tendrás un nuevo relato que te acompañe. No olvides activar la campanita para no perderte ningún estreno. Tu apoyo me ayuda muchísimo a seguir creando. Así que dale play y nos escuchamos en la próxima.